Pues, buen día, nosotros somos el equipo Umizumi y está conformado por mi compañero Víctor, Daniel, Atsin, Paola, Andrea y su servidora Carla. Y nosotros hablaremos sobre la filosofía de la educación. Bueno, se puede decir que la filosofía de la educación es una disciplina relevante moderna que estudia el fenómeno educativo y a la vez la filosofía y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y la pedagogía de enseñanza. La filosofía de la educación se distingue de las demás materias filosóficas y pedagógicas por su objeto de estudio, la metodología que emplea y el fin que se propone alcanzar. La filosofía de la educación se aplica en el análisis del lenguaje de la educación. El filósofo de educación no crea esa misma, o sea, la educación. Se incide mucho en la reflexión sobre ella. Esta rama de la filosofía reflexiona sobre la educación y su problemática, analiza todas las teorías pedagógicas y efectúa la crítica de la teoría educacionales y deduce los principios generales de la educación. Y eso trata sobre la esencia y el valor, la finalidad y el sentido y los límites en las extensiones y la profundidad de la educación. Bueno, una de las características de la filosofía de la educación es de que pues esta no interactúa concretamente o directamente con la educación, sino esta se encarga de verla desde un nivel superior, entre comillas, para poder observar la práctica educacional y de ella poder explicar todos los fenómenos que suceden dentro de esta práctica. Otra característica es que cuestiona específicamente el proceso educativo. Otra característica puede ser que es crítica, ya que cuestiona los fundamentos de cualquiera de las dos ramas, tanto sea filosófica como pues pedagógica. También cuestiona los saberes, teorías, principios y fines con fines y valores de estas. Otra característica que la llega a separar de la misma filosofía es de que pues la filosofía de la educación, bien lo dice mi compañera Nicole, se concentra más en las preguntas sobre la educación, a comparación de la filosofía, que la filosofía trata temas, por ejemplo, el sentido de la vida, si hay un propósito para todo el universo, si existe algún Dios. Lo que hace la filosofía de la educación es que toma todas las características de la misma filosofía, así como su método, pero para tener como objeto de estudio la propia educación. Otra característica es que es como un campo de investigación y de enseñanza académica. También la reflexiva consiste en interpretar las relaciones que se establecen entre la educación, sociedad y la vida humana, para luego comprender el significado y el sentido de la educación para la vida y el desarrollo de los seres y sociedades humanas. Bueno, la filosofía de la educación es un saber globalizador, comprensivo y crítico
que esto nos va a ayudar en los procesos educacionales para los alumnos y va a facilitar a mejorar las formas de educar y de enseñar dentro de las teorías que se tienen. Y con ayuda de las ciencias sociales, como vendría siendo la antropología, epistemología, la axiología, entre otros. Bueno, pues ahora pasaremos a otro tema que también tiene que ver con la filosofía de la educación y que son los problemas que aborda la filosofía de la educación. Pues como ya hemos dicho, la filosofía de la educación se encarga de este proceso de observación de lo que pasa dentro de la actividad educacional. Y un ejemplo bastante básico y bastante fácil de hacer es que si yo, por ejemplo, le pregunto a mis compañeros, a cada uno de ellos, qué es aprender, pues quizá me respondan bastante diferente. ¿Para ti qué es aprender, Paola? Es tener conocimiento de algo. ¿Para ti qué es el conocimiento? Digo, ¿qué es aprender? Perdón, Daniel. ¿Para ti qué es aprender? Para mí es adquirir experiencia. ¿Para ti qué es, Nicole? Aprender. Pues para mí es como generar conocimientos sobre nuevos temas o sobre nuevas cosas que está pasando. ¿Para ti, Atsi? No está prendido tu micrófono. Para mí, aprender es una forma de adquisición de conocimientos, ya sea de una manera académica o de una manera, bueno, por parte de la experiencia. Ok. Y Andrea, ¿para ti qué es aprender? Andrea. Para mí es saber sobre nuevos temas, o sea, de todo, no nada más de algo en específico. Entonces, este ejemplo nos da a entender que la filosofía de la educación se va a tratar de resolver este problema. La misma pregunta se le hizo a todos mis compañeros y ellos tienen entendido algo muy diferente del mismo concepto. Esto puede llegar a traer, pues, como evidentemente dice, problemas, ya que no todos entendemos el mismo concepto igual. Por lo tanto, a veces no tener este mismo entendimiento crea diferencias en la manera de ver la educación. Este es uno de los tantos problemas que afronta la filosofía de la educación. También aborda problemas, ¿no? Como problemas del conocimiento, del cual se ocupa pues una rama de ella que sería la epistemología y la lógica. Sí, también, pero pues, bueno, también ¿cómo se llama? Un problema que aborda ese planteamiento de la cuestión, el cómo se cuestionan las cosas y cómo más bien a la comprensión de la esencia y el sentido de la acción y de la acción educativa, pues busca el esclarecimiento de lo que la educación está dando, si está en un plano ideal y además sobre si la educación es considerada en su totalidad y si reflexiona metódicamente y si busca dar una solución adecuada a los problemas que plantea esto.
También las preguntas que se establecen en un punto de vista filosófico educativo son preguntas particulares, que sería qué es el ser, qué es conocimiento, qué es la forma de ser y qué es lo que conocemos. Como les dijo mi compañera Carla, que se cuestionan. Bueno, los vínculos de la filosofía de la educación con las ramas filosóficas, pues hay bastantes, ¿no? En el texto de Morente nos mencionan, creo que eran 7 ramas de la filosofía que están conformadas la filosofía de la educación, que toma prestadas sus conocimientos y sus objetivos para poder adaptarlos al estudio de la educación. Yo aquí tengo algunas anotadas rápida, brevemente, en la cual pues una de ellas podría ser la epistemología. La epistemología de la educación nos trata de hacernos entender si realmente hay un significado acorde a lo que se está hablando con la teoría pedagógica que se está analizando. Por poner un ejemplo, en el conductismo, cuando un profesor o cuando un psicólogo de corte conductista nos está hablando acerca de, de un estímulo, de una respuesta, pues este psicólogo tiene que estar bien consciente acerca de la realidad que está observando y si estos conceptos sí tienen que ver con la realidad que está observando él. Por poner un ejemplo así muy burdo de alguna disciplina filosófica dentro de la filosofía de la educación. También tiene vínculos, pues, con con otras ramas de la filosofía, ¿no? Como la nociología, que también es denominada como la teoría del conocimiento, la cual tiene como objeto de estudio los fundamentos o las limitaciones y origen de cómo va evolucionando el conocimiento. Sí, creo que eso sería parte de antropología, ¿no? También tiene otros vínculos, que sería la educación y el ser de la educación. De igual manera, lo teológico, que el de la filosofía de la educación, que nos damos cuenta que este problema teológico para educarse podría visualizar de un punto de vista ético, porque todo conjunto de características y objetivos que queremos que cumpla la educación. O también puede ser el análisis de la acción formativa, que es la búsqueda de la esencia educativa a través del análisis de la educación, el cual puede ser las actitudes del hombre que se educa o las acciones que emprende con este fin. Sí, también con otra que se relacionaría mucho es con la teología. La teología y el derecho educativo. Pues el autor Wifinis señala que el límite o el término fático de algunas cosas o de un proceso como aquello que acaba perfeccionándolo, lo completa en cada proceso. Entonces la teología ayuda en eso. También su finalidad de la teología es que persiste en ayudar a las demás ramas con las que se relaciona. Bueno, no sé yo tengo entendido que de lo que estamos hablando de esto ahorita es de la teleología, no teleología, porque tengo entendido que la teleología Ah, sí, de es la sí, teleología. sí, es que se parecen mucho y cometemos ese error.
Bueno, también, por ejemplo, otra disciplina filosófica sería la filosofía del lenguaje. Y pues como lo comentamos en un principio, ¿no? La filosofía de la educación va a tratar de esclarecer estos problemas que surgen a partir de ese entendimiento de, de la realidad educativa. Si nosotros no entendemos bien el cierto concepto como aprender, pues va a causar los problemas. Y pues la misma filosofía del lenguaje se trata de estudiar esto, ¿no? Y creo que es la parte o de las partes más importantes a las que nos podemos, o es la parte más importante, la disciplina más importante de la filosofía de la educación. Y bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo con un vínculo que hay entre la filosofía de la educación con con las disciplinas científicas, por poner un ejemplo muy burdo, podría ser la psicología. La propia psicología trata de ayudar a comprender eh, tratar de comprender a nivel cognitivo y a nivel anatómico cómo es que nosotros aprendemos. Y esto mismo le ayuda a la filosofía de la educación a tratar de explicar la actividad o la práctica educacional. También con otra que se relacionaría sería con la historia, porque, bueno, pues yo tengo entendido que la historia de la educación sirve para una liberación moderada y ciertamente a la liberación de varias cuentas. Y el autor Dewey tiene su filosofía de la historia de la educación y nos dice que la misión del historiador no es mejorar el mundo, más bien es comprenderlo y transmitirlo de una mejor manera, para así cambiar la historia con pretensión política o pues el historiador se limita a conocerla, es por eso que a veces se transmite mal la historia. Sí, por eso a veces también entra en debate si la historia es una ciencia o no, porque pues muchas veces eh, no tiene como un carácter tan científico como otras disciplinas, como sería la matemática, la biología o la física. Entonces es muy difícil calcular un hecho humano, porque los humanos a veces somos muy, pues, inestables, somos muy, eh, no sabemos qué podemos esperar del hombre, ¿no? Hay épocas en las que el hombre se porta muy bien y épocas en las que se porta, pues, naturalmente como violento, ¿no? ¿Querías decir algo así? Sí, bueno, de manera general, pues es un conflicto que se tiene en la actualidad acerca de las ciencias sociales para llamarse ciencias, porque su objeto de estudio viene siendo prácticamente el hombre, entonces como el hombre es un ser modificable que va evolucionando y cambiando, no pueden tener un resultado como tal, por eso está la duda de que si se le tendría que llamar ciencia o no, pero yo digo que sí es ciencia. Sí, aquí también entraríamos como que en ese punto de la plasticidad de la filosofía, ¿no? De poder tomar en cuenta que todos tenemos una realidad de lo que nos rodea y un entendimiento de las cosas que nos rodean, ¿no? Entonces, todos siento yo que es válido cualquiera de los dos puntos y que conforme pase el tiempo, quizá se vuelva una ciencia social o una ciencia natural. Bueno, y quisiera dar otra, por ejemplo, otra disciplina científica. Pues la propia matemática también sería una disciplina científica que apoyaría a la filosofía de la educación cuando a lo mejor se necesitan hacer gráficas o se necesita tomar en cuenta datos numéricos
acerca de los experimentos psicológicos que lleva, por ejemplo, el conductista Spence en su experimento en el que les hacía o les daba un estímulo a los niños, bueno, dos estímulos, un no muy tranquilo y un no gritando. Y a partir de estar haciendo las pruebas, se dio cuenta que era mucho más probable que con un grito el niño dejara de hacer la cosa que estaba haciendo con un no sin gritar. Entonces las matemáticas ahí hacen que a partir de la observación podamos llegar y decir, aquí hay una probabilidad de que los niños sí respondan más al estímulo del grito que al estímulo de la palabra sin el grito. Bueno, yo quiero retomar el concepto de historia, ya que el concepto de historia actual como ciencia integra datos historiográficos, la geografía, la economía, la sociología, la demografía y la estadística. Gracias a la Escuela Histórica Francesa Moderna, la historia trabaja con esquemas próximos a los de las demás ciencias sociales. El historiador rico y prisionero de su propio vocabulario y de sus prácticas condiciona la narración histórica más que sus propios actores de la historia. Bueno, no sé, también otra disciplina científica que se me ocurre en este momento es la geografía, porque a veces también esta influye de cierta manera la educación, dependiendo de qué zona estemos hablando. Por ejemplo, no es lo mismo una universidad o una escuela dentro de una zona urbana a una escuela que está en una parte rural, ¿no? Es muy diferente el tipo de enseñanza y aprendizaje que se lleva aquí que allá. En la parte rural les enseñan a cultivar, les enseñan a manejar al ganado, y pues aquí en la ciudad es muy diferente, ¿no? Les enseñan a utilizar más la computadora o cualquier tecnología, porque pues así nos lo piden ciertas partes de nuestro territorio, ¿no? También con otra disciplina, pues podría ser con la misma pedagogía, ¿no? Ya que pues la filosofía de la educación, en conjunto con la pedagogía, trae beneficios para la educación, ya que ayuda a determinar la esencia y el significado de la educación sin perder el enfoque pues de esta misma. También otros quehaceres de la filosofía de la historia de la educación podría ser el sentar la epistemología de la historia de la educación o buscar la dirección que lleva el fenómeno de la educación y descubrir las constantes de los hechos de la educación. También otro vínculo de la ciencia de la educación sería la ética, que es una rama de la filosofía que estudia la conducta humana y qué es lo correcto y lo incorrecto del ser humano o de las acciones que hacemos. Bueno, pero creo que a lo mejor ahí tenemos un malentendido. La ética es parte de la filosofía y no es una ciencia. Creo que eso ya tendría que ver con el siguiente tema, ¿no? Bueno, pues ahora hablemos sobre las diferencias que hay entre la filosofía de la educación y la pedagogía. Una, una diferencia entre la filosofía de la educación y la pedagogía es que la pedagogía lleva a cabo la enseñanza mediante el diálogo, mediante el habla, y la filosofía de la educación pues genera conocimiento contemplativo, sistemático y universal. Sí, bueno, también, por ejemplo, en el texto de Moe nos hace esta diferencia en el que, pues, la filosofía de la educación no forma parte en sí misma
la educación. O sea, podemos tomarlo como si fueran dos islas, la filosofía de la educación y la educación. Bueno, y la pedagogía, perdón. Y es que la filosofía de la educación, pues simplemente lo que tiene que hacer es ver lo que pasa en la educación y tratar de describirla, de hacerla entender para todo el público. Y la pedagogía, en su parte, y esa es la diferencia, es de que sí también ve, observa, pero esta trata de hacer algo por la educación. O sea, trata de mejorarla, trata de hacer planes de estudios, trata de hacer teorías sobre la propia educación, cosa que no hace la filosofía de la educación. La filosofía de la educación es un cuestionamiento que ocurre dentro de la práctica educativa. La pedagogía es una disciplina científica que se encarga del estudio propio y desarrollo de la práctica educativa. No se encarga tanto de cuestionar la educación, sino de proponer qué se debería hacer y de nuevas ideas. Entonces también la pedagogía pues hace los hechos específicamente y la filosofía lo hace más en general. Sí, exacto, eso es bastante cierto. Que, por ejemplo, pues lo que pasa es de que no solamente la filosofía observa, digamos, la práctica educativa, muchas veces también observa lo que produce la pedagogía. La pedagogía, pues, como ya les decía, produce teorías de tratando de explicar cómo es el aprendizaje, ¿no? De cómo se puede mejorar. Entonces, no solamente la filosofía observa y se pregunta por lo que pasa cuando un niño aprende en un salón o cuando una persona aprende en una empresa o cuando un niño le pregunta o aprende de su papá. O sea, no solamente en esa actividad, sino también llega y observa en las teorías que producen los pedagogos, cosa que, o sea, es también otra de las diferencias que hay entre la filosofía de la educación y la pedagogía, que esta misma llega y observa a la pedagogía. Bueno, también una diferencia que puede ser muy notable es que la filosofía de la educación reflexiona muy minuciosamente cada teoría y cada se puede decir qué tema que va sobresaliendo a lo largo de los años, y pues la pedagogía como que va llevando esas teorías en sí, como que las va usando. Sí, también está esa parte en la que lo decía bien esta Nicole que eh, pregunta y reflexiona acerca de la educación. Y pues, por ejemplo, la pedagogía, como les decía, no trata de entender la educación, sino de simplemente la observa y trata de mejorarla, sin siquiera preguntarse que a lo mejor y para qué se quiere llegar a aprender o para qué se quiere llegar a enseñar a cierta persona. Entonces esa también podría ser otra de las diferencias más significativas de la filosofía y la pedagogía, que una trata de, pues sí, mejorar, velar por la educación, pero que la otra pues se pregunta para qué se trata de hacer eso, para qué está la educación, para qué se quiere mejorar, para qué se quiere enseñar a un niño, cuál es el propósito de la educación.
Pues con esto que dijiste, es algo más o menos que dijo Sócrates. Él menciona que la filosofía no es una adquisición de conocimientos, o sea que no se debe de aprenderla por aprender, sino que debemos de practicarla y reflexionarla para así entender lo que pues se va conociendo y no practicarla por practicar. Y por último, pues vamos a hablar sobre el último tema, que es la relación entre la filosofía de la educación y la pedagogía. Bueno, a mi parecer, una de las relaciones que existen dentro de la filosofía de la educación y la pedagogía es de, pues, esta relación mutua de compartimiento de conocimientos, la verdad. O sea, mientras la pedagogía produce teorías, la filosofía de la educación agarra esas teorías, las analiza y también trata de explicar esas teorías. Trata de pues ahora sí, digamos, de descuartizarlas, de desmembrarlas, para que haya un mejor entendimiento acerca de estas, ¿no? Bueno, una de las relaciones que tienen la filosofía de la educación y la pedagogía es que ambas se hacen preguntas, em, como por ejemplo la dimensión filosófica de la educación, pues como tenemos entendido, la filosofía es la madre de todas las ciencias y por ende se hacen las preguntas de cómo y qué van a ser las preguntas base. Y en la pedagogía las preguntas sería el cómo, como por ejemplo es la teoría pedagógica, el qué es la práctica, o sea, de qué es lo que se va a hacer, o sea, la praxis, y el para qué, que es la igual una pregunta filosófica importante. La filosofía de la educación y la pedagogía tienen una relación de necesidad, pues ambas reflexionan de modo sistemático y bajo una perspectiva en conjunto sobre el sentido de lo que es la educación. Y ambas, bueno, y pues obviamente ambas son disciplinas que buscan dejar aprendizaje en los individuos. Mm, Ambas tienen descripción del estudio y comprensión del fenómeno educativo. Se relacionan en observación, reflexión y en sí mismo comprensión del análisis educativos. Ambas parten de la contemplación y observación de los fenómenos educativos. Las Bueno, líneas de fuga de una relación entre filosofía y pedagogía, ¿qué es educar? Pueden existir muchas respuestas a esta pregunta. Sin embargo, el ser de la educación se nos escapa. El ser no está en el olvido, sino en aquello que no puede ser definido. También una de las relaciones que tienen estas es que tienen como una tarea entre sí, porque pues ambas buscan el concepto y la legitimación de cada una de las teorías y exploran más allá sobre pues el conjunto de estas teorías y del por qué están. Y tratan como que de relacionar métodos para pues llevarlos a la práctica. Sí, exactamente, es como una relación de mutua, de necesidad de productos. La filosofía de la educación no podría existir sin las teorías pedagógicas o sin la misma educación, porque no tendría que analizar y que observar y que preguntarse. Mientras que a lo mejor y la pedagogía y pues, la educación quizás inisten de este punto de vista filosófico, porque muchas veces entramos o caemos en esa parte en la que nosotros pensamos que todo lo que decimos
Es cierto, por poner un ejemplo, el conductista Watson, pues era totalmente de corte conductual, o sea, él no permitía que existiera algún tipo de psicología que permitiera esta parte del ser humano que muchos sí creemos que está, que es la motivación personal, los deseos de lograr algo. Él pensaba que simplemente éramos resultado de todo lo que nos está rodeando y que nosotros pues éramos o teníamos esa ilusión de que sí existía la motivación, nuestros deseos, pues, pero simplemente era estímulos externos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá es buena la filosofía de la educación porque nos trata de sacar de ese lugar donde nosotros nos sentimos seguros, utilizando o sea, la alegoría la alegoría creo que es de Platón, perdón, de la La caverna de alegoría de Platón. la caverna. Ah, exactamente, creo que sí es de Platón, ¿verdad? Sí, o sea, la filosofía nos ayuda a salir de ese lugar en el que nosotros ya nos sentimos muy cómodos y en el cual sí encontramos una respuesta entre comillas y que nos da a comprender a todo nuestro mundo, cuando pues en realidad no pasa eso, porque también pues puede ser que exista otra teoría que nos diga que sí, que la motivación sí existe, que el humano sí siente amor o siente deseos por las personas que lo rodean o por los objetos que él desea, incluso por la propia supervivencia, ¿no? Entonces, yo siento que esa es también otra relación, o sea, profundizando en la relación que existe entre la filosofía de la educación y la pedagogía, que son a veces mutuas y que quizá a lo mejor no existiría una sin la otra. También la filosofía de la educación se instala en la pedagogía para indagar sobre la educación. La educación como actividad de alto rango se dedica a observar toda la realidad y sobre todo a cuestionar los conceptos que se utilizan en la teoría pedagógica. Si Pues bien también se dicen podría que decir que ambas, tanto la filosofía de la educación y la pedagogía, llevan la contemplación entre ellas, o sea, como que está integrada, porque pues ambas tienen una observación atenta y minuciosa sobre la realidad que está pasando, especialmente cuando pues están como en un punto de relajación, o sea, ellos esta reflexiona serenamente del por qué las cosas van pasando, o sea, ambas como que se vuelven muy reflexivas y críticas en cuanto a las teorías. sí comentamos también en clase que a veces la filosofía de la educación es como un virus que se va a quedar en instalar en, pues, en cualquier materia que esté, ¿no? Porque también hay una filosofía de las matemáticas, también hay una filosofía de la psicología. O sea, casi la filosofía es necesaria en todas las otras ciencias para hacernos preguntar el porqué de todas estas ciencias. Y pues la pedagogía no se salva de este parásito, de este virus. Bueno, pues la filosofía de la educación no solamente se va a encargar acerca de las teorías educativas, sino también va a reflexionar sobre el quehacer educativo. O sea, por medio de los métodos, o sea, por cuestionándolos, haciendo más investigación y dando diferentes puntos de opinión. También va a intentar resolver los problemas de la educación y con tres tipos de teorías, que son las descriptivas, que se van a encargar del quehacer educativo, bueno, el quehacer en la educación, las pedagógicas, que aquí entra la relación que tiene con la pedagogía, que va a ser el qué hacer y qué no hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos, con los aprendices. Y las generales que van a estar al alcance social y se va a aplicar en todos los entornos. Y va a promover un cambio en en el individuo y en el entorno. Es
importante la filosofía en la educación, porque es una forma de humanidad y amor al enseñar. Sí, que quizá a lo mejor y nosotros a veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? De que pues todo esto de la educación es un movimiento social, es una actividad social y humana, porque solamente la practicamos al parecer nosotros los humanos de esta manera, ¿no? En la que pues convivimos con humanos, tratamos con humanos, y a veces lo que trata de hacer las teorías pedagógicas es como que quitarnos esa humanidad y tratarnos de acercar a un lado bastante frío y metódico que nos trate de explicar todo esto, ¿no? Y pues durante un momento así era, en un principio, pues las teorías descriptivas, tenemos por ejemplo el conductismo, y después ya tuvo que salir el constructivismo o el humanismo para dar un contrapeso a estas teorías, que pues también tuvieron que ver mucho con cuestiones filosóficas, de cuál creemos que es la naturaleza del hombre, si es bueno, si es malo por naturaleza, o si simplemente es indiferente con lo que lo rodea. La filosofía de la educación pone en crisis a la práctica y a la teoría educativa. La práctica es la experiencia que sirve para entender la teoría, pero toda práctica implica siempre tener una teoría. Entonces la filosofía de la educación cuestiona todo lo que dice, critica y pone en juicio. Ambas Bueno, pueden ser la luz de la... Oh. basta, Andrea. Ambas pueden ser la luz de las leyes que regulan el desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre apareció en la Tierra hasta que el hombre actual, hasta el momento actual, y de las que gobierna cada formación. Ya. Y bueno, pues ya casi nos acercamos al final de esta sesión. No sé si quieran comentar algo acerca de todos los temas que hemos visto, qué impresión les deja, qué sabor de boca les deja, qué les parece la filosofía de la educación, creen que funcione, creen que no funcione, creen que es importante, no es importante. Pues yo opino que como todo tiene una razón de ser y de existir, si la filosofía de la educación tiene una importancia o un cargo de importancia muy grande dentro de la pedagogía, es para que no, para empezar, por el sujeto, el objeto de estudio que estudia, o sea, que es un ser cambiante. Entonces no siempre va a tener el mismo pensamiento y siempre va a estar en evolución. Entonces en ese aspecto sí es muy importante el que estas dos tengan una relación y porque pues finalmente se va a tratar con seres humanos, con seres que sienten, con seres que reflexionen y, y deben de hacer un pensamiento crítico filosófico para poder avanzar y no morir en el intento. Bueno, yo para concluir, pues sí, siento que es bastante necesaria la filosofía de la educación. Y no nada más en este aspecto, ¿no? En el aspecto educativo, simplemente porque nosotros somos o queremos formarnos como pedagogos, sino también en toda la vida. El cuestionarnos acerca de las cosas que pasan a nuestro alrededor y tratar de salir de esa burbuja en la cual ya no queremos salir porque nos sentimos cómodos, pues creo que a fin de cuentas nos abre un mundo de posibilidades en las que pues podemos llegar a un comprendimiento de lo que nos rodea y que este, este comprendimiento pues nos lleva a tratar de buscar más y más y más de lo que nos rodea,
de lo que nos pasa, para no caer como en esa simplicidad de decir, bueno, pues las cosas pasan simplemente porque pasan. Imagínense si así tratáramos de explicar la educación desde este punto de vista, pues creo que sería muy, muy poco funcional para todos, simplemente decir que las cosas simplemente pasan porque sí. Entonces, creo que la filosofía, no solamente en la educación, sino también en toda la vida, es importante que la tengamos presente, que siempre estemos tratando de comprender todos los términos que llegamos a ver y que nos produzcan curiosidad. Y pues en este caso en la educación, pues sí se me ha sí se me ha vuelto bastante interesante, porque no conocía estos aspectos de la educación y ahora que ya los conozco, pues sí me llenan aún más de interés y pues seguir con más ganas de estar en esta carrera. Y bueno, no sé si mis compañeros, alguien más quiera tener un pequeño comentario o estaremos dispuestos ya. Pues creo que no. Pues creo que hasta aquí daríamos por terminado eh, esta unidad de la filosofía de la educación y pues agradecemos la presencia de todos los participantes y pues les damos una cordial despedida a todos.